En la inspección inicial observo el tórax de la paciente, evalúo la simetría de los movimientos respiratorios, verificando que ambos hemitórax se expandan de forma homogénea durante la inspiración y se retraen de manera adecuada en la expiración. El patrón respiratorio es tranquilo, sin uso de músculos accesorios y la frecuencia respiratoria se mantiene dentro de parámetros normales. También reviso el color de piel, la presencia o ausencia de cicatrices, deformidades, lesiones o asimetrías estructurales. En este caso, la piel mantiene un color normal y no se observan alteraciones relevantes. Posteriormente, realizo la palpación del tórax posterior. Coloco mis manos a la altura de las bases pulmonares, aproximadamente sobre las líneas escapulares. Esta técnica permite evaluar la expansividad torácica. Coloco los pulgares hacia la línea media y le indico a la paciente que respire profundamente. Observo cómo mis manos se desplazan de manera simétrica hacia los lados, lo cual indica una expansión adecuada. Adicionalmente, esta posición permite valorar de manera general la vibración táctil o vocal, aunque en el video se refleja principalmente la valoración de la expansión. La percusión del tórax. La percusión del tórax se realiza en el paciente comparando ambos hemitórax a nivel anterior, lateral y posterior. Normalmente se espera un sonido claro y resonante característico del tejido pulmonar aireado. La finalidad de esta técnica es identificar áreas de matidez que pudieran indicar condensación perual o masas, así como la hipersonoridad típica de atrapamiento de aire, como en el enfisema. A continuación, realizo la auscultación pulmonar posterior. El paciente permanece inclinado levemente hacia adelante para abrir los espacios intercostales. Coloco el diafragma del estetoscopio sobre los campos pulmonares posteriores, iniciando por los vértices y continuando en el sentido descendente hacia las bases, comparando ambos lados de forma simétrica. En el video, la auscultación se observa en la región superior del tórax posterior debido al tipo de vestimenta que utilizaba la paciente, lo cual permitía un acceso más cómodo a esas vías laterales. Aún así, esta posición es válida para identificar los ruidos respiratorios vesiculares en los lóbulos superiores. Los sonidos auscultados son claros, de tipo vesicular, sin presencia de ruidos adventicios como estertores, sibilancias o roncos. En conclusión, la evaluación pulmonar de la paciente muestra una expansión torácica adecuada, simetría respiratoria, murmullo vesicular conservado y ausencia de ruidos patológicos. El examen realizado se ajusta a los parámetros clínicos esperados en un paciente sin compromiso respiratorio.